Bueno, Esta semana, bueno, volvimos al monitoreo de los datos económicos, un poco para no perderlo de vista, Ajá. porque en la conversación pública, digamos, en la agenda de los medios estuvo bastante discutido, porque se conocieron, no es un tema de ahora, pero sino que se volvió a escuchar el tema de los cierres de empresas y bueno, o de industria, y lo que ello implica, que tiene que ver con bueno, el despido de trabajadores, es el cesanteo, los retiros involuntarios, etcétera. Hablamos, por ejemplo, de una de las que más resonó fue Whirlpool en la provincia de Buenos Aires, una empresa que se dedica a la línea blanca y que se ha de alguna manera reconvertido debido a la importación de productos de la línea blanca. Y en otro andarivel, digamos, otra de las cosas que se ha discutido mucho en la agenda, sobre todo nacional, tiene que ver con la uberización de la economía, o esta idea, digamos, de que el crecimiento que han tenido las aplicaciones de reparto, de movilidad, sobre todo en los grandes centros urbanos o en los conurbanos de las grandes ciudades, pero que es una situación que todavía acá, digamos, no aplica tanto porque estas aplicaciones, digamos, no funcionan como tal en localidades como las nuestras. De todas maneras... En ciudades más grandes, ¿no? Totalmente. Son temas que me han servido, de alguna manera, como disparador para poder pensar, bueno, ¿qué pasa en nuestra zona? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con la industria? ¿Has encontrado alguna relación? Porque ayer estuve leyendo algunos números de lo que son los nuevos monotributistas en la República Argentina. Todos hablan de que vía la nueva reforma laboral, que casualmente ayer se conocieron algunas líneas ya que ha presentado el Gobierno Nacional al Congreso, va de la mano en que dice vamos a la formalización del empleo, pero evidentemente ha habido un salto en el número de monotributistas y también ha habido un salto en esta cuestión de uberización, ¿no? Sin dudas. No solamente autos, sino aplicaciones en bicicleta y moto, ¿no? Esto se da porque una de las empresas, Rappi, dio a conocer un informe oficial con sus números y da data de un crecimiento de más o menos 150.000. Ellos le dicen colaboradores, podríamos decir trabajadores, son personas que se han descargado la aplicación y que han completado al menos un mandado en el último año. Esto, si lo comparás con los 43.000 que había el año pasado, bueno, sin dudas que es un crecimiento abrupto, además de, obviamente, el gasto del ticket y demás, son números que dan cuenta de que estas aplicaciones están de alguna manera creciendo y que seguramente tiene que ver porque, por ejemplo, uno de los sectores o uno de los rubros en los que más ha crecido el monotributo es justamente en servicios, gastronomía, así que puede llegar a haber ahí una relación directa. Pero decía, me parece una discusión bastante ambacéntrica, si se quiere, pero no quiero dejar por ahí de destacar, porque también en nuestra provincia hemos conocido, ahora lo vamos a ver más adelante, pero hemos conocido en los últimos días, por ejemplo, la relocalización de una de las plantas de Granja Tres Arroyos. Sí, señor. Es una de las industrias más, totalmente, han de alguna manera reducido su planta y han hecho doble turno en otra de sus plantas. Y hay 300 trabajadores que hoy están en veremos. Ya hubo mucho retiro voluntario y demás. Como ese ejemplo hay varios en nuestra provincia, por eso me parece interesante destacarlo, porque de alguna manera lo que traigo en esta oportunidad es lo que el gobierno está planteando, es decir, bueno, resuelvo la macro, planteo estabilidad, de alguna manera la inflación se ha logrado bajar, si bien viene subiendo en los últimos 6 meses, es como una escalera que viene subiendo mes a mes, bueno, de alguna manera estamos en el promedio del 2,3% más o menos de inflación, pero de alguna manera lo que el gobierno entiende o dice, bueno, yo resuelvo la macro, que de la micro se ocupen quienes se tienen que ocupar, ¿no? Es como una cosa desprendida de alguna manera. Y es un proceso que muchos analistas ya lo están planteando como una reconversión productiva. ¿Por qué? Porque el gobierno de alguna manera está apuntando al crecimiento de la economía con los sectores de los recursos naturales. No solamente ya estamos hablando de granos o de extracción de granos, de cosecha y demás, es decir, el sector agroindustrial que exporta, sino también del sector energético. Vemos, por ejemplo, el litio, bueno, vaca muerta, que son sectores que, si bien obviamente están creciendo y generan dólares, que es lo que al gobierno le interesa y lo que necesita de alguna manera el país para este modelo de apertura, bueno, no está generando tantos puestos de trabajo como se cree para de alguna manera generar ese equilibrio. Además debemos recordar que en esos mercados, llámese el energético, llámese el de granos, hay una atomización entre 4 o 5 manos. No, totalmente. Sí. Y además manos extranjeras. Exacto.
Este proceso de reconversión productiva hay analistas que lo llaman economía de montaña, como para graficarlo. ¿Por qué? Porque dice que en el subsuelo de la montaña es donde están estos recursos, por ejemplo, petróleo, gas, minería, tierras raras, litio. Pero me interesa que escuchemos al presidente de la Nación, que hace muy poquitos días estuvo en un encuentro que se llamó El Cronista, Encuentro de Líderes, donde justamente habló de esta idea de la industria y la importación. Esto decía Javier Milei. Si ustedes abren la economía y ese bien, determinado sector quiebra, es porque el bien que ustedes están trayendo de afuera es de mejor calidad y o más barato. Cuando pasa eso, ustedes tienen un ahorro y ese ahorro lo van a gastar en otro bien, que además es más productivo y lo quiere la gente. Con lo cual, en realidad, no se produce pérdida de empleo y como van a un sector que es más productivo, la economía gana en productividad y además, como los individuos disponen de mayor cantidad de bienes, además son más felices. Bueno, esto es lo que plantea Javier Milei, que está en el marco de la narrativa que también que está construyendo el gobierno, que un poco tiene que ver, bueno, ¿para qué hay industria? ¿Para qué estamos sosteniendo una industria que es cara? Si no sirve, si no es competitiva, digo, en los términos en los que lo plantea el gobierno, que cierren, total. No pasa nada, nuestra economía sigue creciendo por otro lado. De hecho, hay índices, por ejemplo el de septiembre de la EMAE, del indicador de actividad económica, le da que hay un crecimiento del 0,5, que ahora también lo vamos a ver más en profundidad. Pero digo, no sé si ocurre lo que plantea Javier Milei, de que si vos compras un teléfono, una computadora, un lavarropas más barato, ese excedente que te queda vos lo podés destinar, por ejemplo, al ahorro o a comprar otra cosa, porque de hecho las cosas no están tan estables. Todos nosotros podemos darlo cuenta, quienes andan en auto, en moto, cuando van a cargar el tanque de nafta se dan cuenta que hay un aumento. No lo anuncian, pero la nafta aumenta mensualmente mucho. Sí, pero además este gobierno ha decidido no poner plata en los bolsillos de la gente, por lo tanto esta presunción de compra se ve absolutamente acotada porque la gente no tiene guita para comprar. Es decir, por más que vos digas, che, vas a comprar, por ejemplo, ayer escuchamos el ejemplo de Whirlpool, un lavarropa que si bien los mismos empleados reconocen que es un producto caro, por ejemplo, qué sé yo, en el orden del 1.200.000, 1.300.000 pesos, más o menos un lavarropa, dice, hoy en Pakistán están trayendo en máquinas de Pakistán o línea blanca de Pakistán a menos de la mitad. Está bien, ponele que vos acá pongas un lavarropa a 300, 400.000 pesos o 500.000 pesos, la mitad de lo que está acá. ¿Hay capacidad de compra? ¿Ese es el otro problema? Totalmente. El tema es que justamente está tan planchado el salario que no hay capacidad de compra. Es decir, hasta cuánto se puede aguantar también esa apertura y que no haya sobreestoqueo. De alguna manera, que es lo que le está ocurriendo a muchas empresas también en la actualidad, que están sobreestoqueados y por eso también de alguna manera hay cesanteos o hay baja de producción. Claro, y eso repercute de nuevo en el empleo. Pero también hay una cadena que se reproduce, porque digo, si no hay dinero, incluso vos no podés pagar los impuestos. Totalmente. Y baja la recaudación de los estados. Y baja entonces la intervención del Estado en políticas públicas, en rutas, en mejoramientos, en vivienda, en acción social. Bueno, y así podemos seguir enumerando. Es decir, es un bucle que de alguna manera yo creo que quizás al presidente idealmente le funciona, para mí en la práctica deja mucho que desear, digamos. Y además o al menos es un modelo que está apuntado a muy pocas personas. Exactamente, debemos decir que con otra careta o con otro escenario es una abismal transferencia de los sectores menos pudientes, bajos medios, hacia manos mucho más ricas. Es decir, lamentablemente es así, ¿sí? Porque hoy el que tiene la guita o se convierte en importador o agarra la tercerización que deja el gobierno nacional o agarra negocios que realmente serían imposibles en un país en serio. Totalmente. De hecho, en el mejor de los casos, esta empresa que se cierra justamente se reconvierte, empieza a importar y a revender, pero el impacto más por ahí jodido se lo lleva quien se queda sin ese ingreso. Esa es por ahí la parte más compleja de todo esto, porque de última, bueno, la empresa y abroquela y dice, bueno, no pierdo tanto por este lado, me deshago de estos trabajadores y empiezo a pero bueno, de alguna manera justamente estás dejando personas en la calle. En la calle también, y con poco futuro de venta. Otra cuestión emblemática que lo quiero agregar, que también tiene que ver mucho con nosotros, con la venta de maquinaria, Basali, en Firmat, conocida familia productora de Santa Fe, cerró.
Claro, sí. Cerro. Bueno, otra cosa que ocurre también en nuestra zona. Máquinas usadas están entrando a Estados Unidos. Sí. De hecho, algunas personas del sector me comentaban que debido también al ingreso de maquinaria china, bueno, no saben muy bien cómo posicionarse y qué hacer, porque además dicen, bueno, ponele que definamos en la actualidad vender chino. ¿Qué pasa si en 2 años gana otro gobierno y me dice, hasta acá lo chino? No traes más repuestos, o este mismo gobierno cierra las relaciones comerciales con China, debido a todo lo que está ocurriendo con los Estados Unidos. ¿Qué haces como empresario? ¿Qué decisión tomás? Bueno, la verdad es que es un sector, digamos, como para... Porque además de golpe, vos decís mañana tomás la decisión política dentro de la empresa, vamos a vender chino, pero eso no significa vender solamente y venir, mostrarte el tractor y vendértelo a mitad de precio. ¿Qué haces con el postventa? ¿Qué haces con el repuesto? ¿Qué servicio técnico podés ofrecer? Es decir, es un sector... no complicado, complejo, digamos, para tomar decisiones en corto plazo. Sí. Algunos datos en cuanto a lo laboral. Hay un informe del Centro CEPA del mes de agosto que, bueno, registra que cerraron desde que comenzó la gestión de Javier Milei en diciembre del 23 hasta justamente agosto del 25, hay 19.164 empresas que han cerrado, lo que se traduce en un número de 276.264 trabajadores registrados. Acordémonos que estamos hablando del sector formal. Pyme, esto es pyme. El 99% pyme, es decir, empresas de menos de 500 empleados. Y acá vemos una paradoja, vamos a ir al cuadro número 2, si querés, Pablo. Para quienes no nos están viendo, les cuento que estamos mostrando en este caso un cuadro que vemos con círculos de distintos tamaños según el peso que tienen en la generación de empleo, digamos. Entonces, de repente, comercio, por ejemplo, lo tenemos con un tamaño un poco mayor que agro. Exacto. Este cuadro es interesante porque justamente este cuadro lo hace el Instituto Argentina Grande, está muy interesante para quien le interese seguir investigando otros temas, pero porque plantea que justamente la paradoja del crecimiento ese 0,5 que hablábamos recién, que da este índice. Y dice que este crecimiento viene de la mano de sectores que están creciendo, que son los que vemos en el lado derecho del cuadro, pero que a su vez son los que menos empleo en el sector privado están generando. Estos sectores son agro, minería e intermediación financiera. Sin embargo, tienen muy poco peso sobre el total de trabajo privado registrado. Por eso vamos a ver que a la derecha, por ejemplo, el agro tiene un círculo muy pequeñito, minería más pequeñito aún en cuanto a la generación de empleo, según lo que dice este cuadro. Pero son negocios mucho más contundentes de lo financiero y económico. Y más concentrados. Más concentrados. Vamos a ver el otro cuadro, el cuadro número 3, que seguimos con este mismo informe. ¿Qué sectores crecen en septiembre? Se pregunta el Instituto Argentina Grande y, de nuevo, se encuentra que la intermediación financiera ha crecido más de un 38% sobre el 2023 y, en cambio, la industria y la construcción son los sectores más afectados. Que esto, de alguna manera, se traduce en términos generales con lo que pasa en nuestra provincia. Y ahora sí, si les parece, vamos a los números de la provincia de Entre Ríos, que son los que más me interesan. Un paréntesis, ayer lo escuchaba el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Weiss, en donde uno quien lee entre líneas le está pidiendo un muy buen romance, muchachos, abran la cuestión de obra pública porque nos estamos fundiendo. Sí. En la provincia de Entre Ríos también un informe del CEPA basado en los datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, 729 empleadores menos desde la asunción de Javier Milei, es decir, pasamos de tener 17.405 empresas a 16.676. De nuevo, el 99% pymes, empresas pymes. En ese mismo periodo, 11.542 puestos de trabajo menos en la provincia de Entre Ríos. Es decir, pasamos de 281.045 a 269.503 puestos laborales, menos. De nuevo, en el sector formal. registrado. Cabe recordar que hay quienes dicen que por cada puesto laboral del sector formal que se pierde, hay 4 del sector informal que se ven afectados. Bueno, para hacer ese número un poco más fino. Entre los sectores más afectados se condice con el nacional: administración pública, seguridad social obligatoria, construcción, servicios de transporte y almacenamiento en nuestra provincia. Como les decía recién, a esto se suma el cierre de la planta Becar de Granja Tres Arroyos, donde hay 300 empleados que han trasladado a la planta La China y que ahora hacen horarios de todo el día rotativos. Se deben sueldos de octubre, todavía en noviembre no han terminado de pagar.
Y lo que se rumorea ahí es que hay capitales norteamericanos interesados en comprar la planta. Lo que alega la empresa es que vienen de una situación financiera, una crisis financiera que nada tiene que ver con la importación ni la apertura, sino que ellos alegan que tiene que ver la gripe aviar y que por eso hay barreras que no les permiten seguir exportando, por esa razón la crisis económica. Sea como sea, hay 300 trabajadores entrerrianos que están, digamos, en la cuerda floja en este sentido. También hay que sumarle a esto la crisis del sector del turismo. Totalmente. De nuevo, vamos a ver en la época ahora de vacaciones cómo la gente sale. La gente se va. nuevamente sale, porque obviamente con el dólar al precio que está, sale más barato irse afuera. Han cerrado ya en lo que va de la gestión del gobierno de Javier Milei, hoteles en la provincia que han sido históricos, con muchos años de historia, bueno, y todo también el empleo que eso conlleva. Y también se ha conocido, no el cierre todavía, pero sí ya la posibilidad del retiro voluntario de una de las plantas de Unilever en Gualeguaychú. Recordemos que Unilever es una firma multinacional que produce, entre otras cosas, los jabones, shampoo, elementos de higiene personal, limpieza, etcétera. Si nos vamos más, si acotamos un poquito y nos vamos más a lo local, recortamos, ¿qué es lo que pasa en Chajarí? Bueno, lo que ocurre en Chajarí es que primero no hay estadística oficial, y esto lo tiro como idea, digo, qué interesante sería tener un monitor de estadísticas conformado entre distintos actores de la sociedad para poder ir justamente monitoreando qué es lo que ocurre en la economía real de nuestra ciudad y nuestra región. Así que estuvimos relevando algunos sectores. Citricultura me han dicho que va a haber un parate bastante fuerte, o se va a sentir más en enero y en febrero. El argumento ahí es que, bueno, por las razones climáticas de este año no hubo tanta producción, es lo que me decían, y todavía, si bien no se siente tanto, los próximos meses van a ser un poco más complejos. Lo que yo me pregunto es, bueno, ¿qué hace el laburante que no tiene para ir a cosechar, ese trabajador estacional? ¿A dónde va? Acá no tenemos, como decíamos recién, no tenemos aplicaciones. ¿Va a hacer changas? ¿Va a la construcción? ¿Va a dónde? Bueno, esa es una pregunta, no tengo respuestas, son preguntas que simplemente me hago. En el sector comercial PYME me decían que hay una fuerte preocupación porque de nuevo se están viendo, o ellos ven que está creciendo de nuevo esta idea de la litigiosidad, ¿no?, de los juicios laborales. Bueno, hay un ejemplo muy interesante, un comedor, un restaurante en Concordia, en donde el Centro de Actividades Económicas ahí de Concordia dijo la única actividad que anda muy pero muy bien son los juicios laborales. Se han cerrado tres bocas de laburo ahí en Concordia con respecto a esto. Y aquí vuelve otra vez esta cuestión, ¿no? Sí, y en ese sentido también nos han dicho que más o menos en el último bimestre una veintena de demandas por despidos injustificados, que eso después no sabemos cómo puede terminar, si es que hay un arreglo, si efectivamente se llega al juicio y demás, pero bueno, ese por ahí es el panorama del sector local, insisto, porque no hay estadísticas oficiales que nos indiquen cómo está realmente monitoreándose la actividad económica de los diferentes rubros en nuestra localidad y en la región. Entonces, como les decía al principio, tengo muchas preguntas. En el marco de este modelo, digamos, de apertura globalista que plantea el gobierno de Javier Milei, en un contexto en el que la mayoría de los países están cerrando barreras justamente. Van al contrario de... Totalmente. La Argentina es uno de los pocos países que justamente promueve la apertura, cuando incluso el propio Trump está diciendo, bueno, hasta acá, te pongo aranceles porque esto compite con mi producto. Entonces vos no lo entrás, no lo ingresas en mi país. Ayer entró en el Congreso de Estados Unidos una autorización para que el Estado tenga un representante en distintas empresas. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos ha puesto plata en empresas. Entonces quiere tener un director para controlar el gasto en las empresas. Es decir, Trump se volvió estatista. Sí. O populista, como dice. Aquí vamos absolutamente al revés. Pero sí. Bueno, son cuestiones. Y bueno, en este marco en el que se está promoviendo un modelo profundamente extractivista, que tiene que ver solamente con la extracción y la exportación de granos, de energía, sin valor agregado, sin industria, o con muy poco desarrollo o muy poco impulso estatal a las industrias. Bueno, ¿qué hacemos con nuestro sector privado en nuestra localidad, ¿no? Porque lo tenemos bastante diversificado. Por un lado tenemos la citricultura, por otro lado, y que de hecho está bastante descentralizado también, que de alguna manera es lo que promueve el dinamismo en nuestra región. Por otro lado tenemos el sector de las pymes, de los comercios. ¿Qué pasa si esos sectores
dejan hoy de tener ese impulso. ¿Qué pasa si cierran? ¿A dónde va esa gente que queda sin trabajo? ¿Se reconvierten quienes tienen esas empresas? ¿Van a ser directamente revendedores de productos, por ejemplo, chinos? Son, insisto, preguntas. No tengo mayores respuestas, pero es algo previendo que empieza que Chajarí siempre ha sido históricamente absorbedor laboral de toda la región. Además. Sí. Mucha gente se viene y dice, porque ahí hay laburo. Bueno, cuando esto se desinfla, ¿qué es lo que pasa? Totalmente, porque, insisto, acá dependemos mucho de la generación de empleo por parte del sector privado. Exacto. Bueno, ¿qué pasa si ese sector privado no es competitivo y no tiene la capacidad de generar ese empleo? Empezamos a pensar en temas de inseguridad, me parece que hay que estar alerta con algunas cuestiones porque son procesos que son largos, pero que de alguna manera empiezan a mostrar algunas consecuencias. Y no estamos exentos de esos. Insisto, es una ciudad y una región en la que tenemos muchísimo dinamismo y quizás algunas cuestiones no se llegan a notar todavía como se notan en otros lugares, en otras geografías donde hay mucha, incluso más densidad de población y más pobreza estructural. Totalmente. Pero no basta más que caminar un poco la barriada para darse cuenta de que hay problemas que ya están apareciendo y que es importante dar cuenta. Y además seguís abonando lo que dijimos ya hace bastante tiempo de esta cuestión de creencia. Chajarí es una isla, sí, perfecto, es una isla en tanto y en cuanto lo sustenté en un determinado tiempo. Si la política nacional sigue en estos términos, Chajarí le va a costar quizás un año más. Otras regiones van a caer 6 meses antes, pero en definitiva no vamos a ser una isla. Vamos a terminar embuidos en la gran mancha de aceite que es la cuestión de manejo macroeconómico. Totalmente. Y otro de los riesgos que quizás no ocurra nunca, yo simplemente lo pienso en voz alta, ¿qué va a ocurrir con el sector de la citricultura? Bueno, ahí yo creo que va a haber una reconfiguración de por eso, por ejemplo, porque quienes exportan hoy tienen la espalda para poder hacerlo y para incluso poder aguantar periodos de crisis. Pero ¿qué va a pasar con el pequeño, que tiene poquitas hectáreas y que incluso terciariza o que se ha convertido en empleado del más grande porque ya no quiere saber más nada ni con la producción ni que con los trabajadores? Porque hay una idea también, ¿qué ocurre con eso? ¿A dónde va esa producción? Porque además el esfuerzo de la economía regional citrícola es precisamente por el minifundismo. Totalmente. Es decir, aquí en el último censo citrícola, 1950 productores, ¿cuántos quedarán parados en esta? Yo creo que va a haber una reconversión. El más grande se va a comer al más chico. Yo no digo que haya números estrafalarios, pero me parece que vamos hacia un proceso en donde el más grande ya... evidentemente hay quintas abandonadas que no se curan, el más grande compra las pequeñas. Es decir, me parece que va a haber una reconfiguración económica en esto. Nadie lo está diciendo, nadie lo está pensando, o no sé, quizás en algún laboratorio por ahí estén pensando decir, ¿qué es lo que hacemos con esto? Pero muy poco se dice. La verdad que me parece que es para ponerle el foco, prestarle atención y empezar a pensar, porque son cosas que vamos a ver de acá a los próximos el tiempo.